Hay un dicho muy famoso que reza: no hay mal que por bien no venga. Pero, ¿qué me diría usted si le pregunto, ¿cree que este dicho podría aplicarse al revés? ¿Que no haya bien que por mal no venga? ¿O cree que solo aplique para esto que vamos a escuchar esta noche? Que son experiencias directamente relacionadas con lo que cuentan quienes nos compartieron esto, el de allá abajo, el maligno. Muchos prefieren no mencionar su nombre como tal, y no se preocupe que no lo diremos, a lo mucho solo lo dejaremos como el diablo. Y ¿sabe qué? Vamos a aprovechar, ¿no?, que ya estamos por aquí, y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos directo a Michoacán, México, desde donde una persona que prefiere no mencionemos su nombre, ya que pasaron cosas perturbadoras. Por favor, escúchenlo con discreción si hay pequeños por ahí. Habrá algunos detalles en el relato que quizás puedan perturbar la sensibilidad de algunos adultos, jóvenes o los pequeñitos. Dicho esto, vamos a escuchar qué nos cuentan esta noche. Buenas noches a la audiencia del mausoleo y a Alan. Miren, yo vivo en Estados Unidos, soy de México, pero llevo un tiempo acá. En esta ocasión me gustaría contarles algo de lo que vivió mi esposo en su infancia. Algunas cosas siguen presentes en la actualidad, dejaron secuelas y creo que cuando escuchen lo que pasó, se imaginarán más o menos por dónde siguen yendo los tiros. Mi esposo, como les comento, vivió su infancia en Michoacán, en los años 80, una zona de tierra caliente en muchos sentidos, en un pueblito pequeño de esos donde todos se conocen, muy cerca, pegado de hecho a Huetamo. Y de ahí él me ha contado un montón de cosas paranormales que le han pasado a él y a su familia, que en otra ocasión les iré contando. La que quiero platicarles hoy va sobre un tema en específico. Mi esposo recuerda que cuando él apenas era un niño de unos 8 años, junto a que su padre los dejó a sus hermanos, su madre y a él para irse a Estados Unidos, siendo él a esa edad el mayor de sus hermanos, comenzando a trabajar y apoyar a su madre. Bueno, junto a esto, también vivían muchas cosas extrañas, que por ahora, para no desviarnos tanto del tema, iban de sonidos extraños en la noche. Les movían los trastes cuando no había nadie en la cocina. Todos escuchaban cómo alguien estaba en la regadera, se bañaba. Oían caer el agua y todo. Entraban y en ese momento se cerraba. Quedaba húmedo el baño, mojado el suelo, pero todo ya en silencio. Por las noches también los despertaba el sonido de pasos, de alguien caminando muy pesado cerca de los hermanos, de la mamá, pero nunca veían a nadie. Entre todos esos eventos de aquel pueblo, cuenta mi esposo que su madre durante una noche estaba lavando los trastes, sola, tranquila, en silencio, cuando de pronto siente como alguien la toma desde atrás, por la cintura, de una forma para nada buena. Pero no solo eso, sino que ella claramente sintió unos dedos muy largos, con unas uñas también larguísimas, que sentía como se le clavaban en la piel. Le dolía. Cuando ella por fin se recuperaba de esa impresión, porque en esos segundos no se le ocurría para nada que alguien le estuviera haciendo una broma. ¿Quién le iba a hacer eso? Aparte, ¿quién de sus conocidos, sus hijos o no sé, tendría así los dedos y las uñas? Cuando voltea se da cuenta que está completamente sola en la cocina. Esto para su madre no fue algo que se hubiera imaginado. Ella había sentido claramente todo. No pudo ser solo algo que te pase una vez, lo dejes así y ya. No, en verdad tenía miedo, y con justa razón. Su madre le contó esto a su hermano mayor, es decir, al tío de mi esposo, quien al escucharla reaccionó como si nada, como si esto fuera cosa de cada día.
no fuera algo de temer o algo así. Y supo el porqué de su reacción con el tiempo. Él simplemente le contestó: No, no te apures, no tengas miedo, hombre, es el amigo, refiriéndose a ya saben quién. Este tío era muy querido por la familia. Algunos lo veían incluso como un padre, tal cual. Mi esposo así lo sentía, lo quería mucho. Y vamos a partir con la verdad de una buena vez. Su tío era el que no solo decían, era así. Tenía un pacto con el diablo. Toda su familia, conocidos, amigos, lo sabían, pero no por ello lo querían mucho y lo respetaban tanto. Él genuinamente era muy buena persona con quienes quería, contaba mi esposo, pero muy mala persona con quienes lo odiaban, hablaban mal de él, fuera un conocido o alguien de la familia. ¿Qué les hacía o por qué decían que era muy mala persona? Es lo que no sabemos, nunca se supo. Su tío muchas veces salía por ahí para andar hasta atrás con las copas y las botellas. Andaba de un lado para otro así en ese estado, y se quedaba dormido, por ejemplo, a la orilla de un arroyo. Dicen que el de abajo lo protegía incluso en esos momentos, porque fácilmente si alguien lo encontraba por ahí en ese estado, podrían llevarse sus cosas, todo su dinero sin problema, mientras él estaba noqueado por las copas. Así que muchas veces lo veían ahí, pero en medio del arroyo, de algún río, sobre alguna piedra dormido muy a gusto, sin una sola gota de agua en su ropa. Se iba de pronto por ahí en su caballo, por zonas donde le comentaban que tuviera cuidado no solo con los muertitos que se aparecían, sino también con los vivos que de pronto le podían hacer algún mal, quedarse con sus cosas. No, al tío no le importaba esto, y tampoco le pasó nada nunca. Iba y venía sin problemas. En una ocasión se acuerda mi esposo que, por el pueblo, todos andaban vueltos locos. Se había extraviado un niño más o menos de la edad de en ese entonces mi esposo. Tendría ese niño unos 7, 9 años. Ya habían buscado por todos lados. En el arroyo, en unas casitas a las afueras del pueblo, en el campo, en cada casa, en los patios. Se iban por cada camino, los cerros ya cuando les cayó la noche, con lámparas de esas de petróleo, antorchas, machetes, palos, pero no aparecía. Y todo fue ese mismo día, ya que él se había extraviado durante la tarde. Y desde que dieron el aviso no habían dejado de buscar cada persona del pueblo. Incluso dieron aviso a las rancherías cercanas a ese pueblo para que avisaran si veían al niño, por si se había salido de los límites. El tío de mi esposo decidió sumarse a la búsqueda del pequeño. Ya muy tarde por la noche, cuando todos estaban, imagínense, un pueblo donde nunca pasaba nada así, que nadie se perdía, todos se conocían y que de pronto un niño desapareciera. Pero él no siguió a nadie, no preguntó nada más que cómo era el pequeño. Tomó muy pocas cosas para el camino, una antorcha y listo. Y se fue directo a lo más alto de un peñasco o voladero. No se desvió a ninguna parte. Y dio con que ese niño, ahí estaba, de pie, a punto de caerse a un precipicio. El señor lo empezó a llamar, que se acercara, que fuera con él. Y el niño, como saliendo de un trance, se alejó asustado. Se acercó con él y, bueno, él dio el aviso, como hacían antes en algunos pueblos, con un disparo de escopeta, comunicando que ya lo había encontrado. Su tío cuenta que desde que lo encontró hasta que llegaron al pueblo, no dejaba de llorar. Decía el pequeño que unos niños chiquititos se lo habían llevado hasta allá. Y también venía lastimado, traía muchos rasguños y una herida en particular que era como un machetazo, profundo, pero como si lo hubieran hecho con uno pequeño. Era grave, sí, pero estaban muy a tiempo todavía, y de todas formas se salvó. El punto es que de alguna manera, mi tío fácil supo dónde estaba, nada más se enteró y se fue directo. Suponemos que también el amigo le ayudaba no a encontrarlo,
a salvar una vida, no, sino tal vez a quedar bien con la gente. ¿Con qué intención? ¿Quién sabe? Pero claro que había un interés por ahí. La mamá de mi esposo contaba también que su hermano siempre le decía que estuviera preparada, que en cualquier momento él se iría, que debía ser fuerte. Y esto no fue en vano, porque él se supone que solo le contaba esto a ella, que debía muchas muertes. ¿Quién sabe qué anduviera haciendo? Les digo, hay muchas cosas que nunca supieron de él. De repente, de un día para otro, no saben quiénes, pero debieron ser muchas personas fuera del pueblo, porque encontraron al tío, lejos a las faldas de un cerro. Parece ser que lo emboscaron, pero no para quitarle dinero o sus cosas. No, lo que hicieron, y discúlpenme, voy a dar algunos detalles sin caer en lo grotesco hasta donde pueda, para que se den una idea de lo que ocurrió, y sepan que eso no fue un asalto para robarle. La piel de la palma de sus manos se la habían quitado. Las plantas de los pies también. Tenían marcas en su cuerpo por todas partes con eso que muy seguramente le habían retirado la piel. Todo eso no aparecía por ninguna parte. Todo se lo habían llevado. También sus partes, si saben a cuáles me refiero, tampoco estaban por ningún lado. Fue la madre de mi esposo quien lo encontró así, con más cosas que le habían hecho y las cuales es mejor ya ni hablar. Y ese mismo día otro de sus hermanos, vaya, otro tío de mi esposo, también lo encontraron, más cerca del pueblo. No saben quiénes porque no escucharon nada, que a él muchas armas de fuego las habían accionado en su contra. Pero cuenta mi esposo porque él lamentablemente los vio a los dos en ese estado. Fue tan horrible y tantas veces que accionaron en su contra que era como si cuando levantaron el cuerpo estuvieran recogiendo un trapo, sin peso. Absolutamente ni un solo hueso parecía estar unido ya. Fue a sus 14 años cuando le tocó ver todo esto. Pasaron años de todo lo que les conté que andaba haciendo su tío, de allá para acá haciendo quién sabe qué, y nunca supieron si esa fue una de las formas en que se cobró aquel, el diablo. Mi esposo, tiempo después, se fue como pudo de ese pueblo, gritándole y maldiciendo al diablo, diciéndole que se le apareciera para pelear de manera limpia y no sé qué más. Y ahí quedó esa casa. No se querían volver a parar por allá, porque en la casa seguían pasando cosas extrañas que les hicieron suponer que, quizás, eso que se había llevado a sus tíos seguía por ahí. Al escuchar estas experiencias, claro que nos pone a pensar mucho sobre ese tema. Hemos escuchado un montón de testimonios, tan distinto el uno del otro, sobre gente que hace pactos con el diablo, que nos hace replantearnos siempre la pregunta de ¿lo que obtienes de él vale la pena al final? ¿Qué piensa usted? Le dejamos un ejercicio que puede llegar a asustar si lo pensamos, pero si usted le tuviera que pedir algo a este ser, ¿qué sería? Piénselo y luego pregúntese, ¿valdría la pena? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos. Recuerde que es solo una pregunta, no es algo que se hará, no se preocupe. Y mientras, vámonos ahora al otro lado del charco, Sevilla, España. Una persona que solo llamaremos Victoria ya escuchará por qué no nos pudo brindar algún otro dato específico. Esta noche Victoria nos cuenta esto. Hoy quiero contarles algo que nos pasó en los inicios de la organización para la que trabajo desde hace 35 años. Mi trabajo consta de organizar eventos artísticos y llevarlos a plazas, centros comerciales, en ocasiones, zonas públicas que se presten para esto más que nada. Y dentro de este ambiente hemos conocido un montón de culturas
creencias, experiencias y demás, que afortunadamente solo esta que les voy a contar hoy, razón por la que decidí escribirles, es la única mala experiencia que nos ha tocado vivir. Si no mal recuerdo, para serles precisa, fue en el año 94. En aquel entonces teníamos un evento que organizar, junto a otras marcas y demás, para brindar un espacio en esa ocasión para música clásica principalmente. Entre los expositores que trajimos había gente de todas partes de España. Aún no nos expandíamos fuera del país. Y entre todos los participantes había un hombre en especial. Un hombre quien calculo tendría unos 35 o 40 años en ese tiempo, joven, serio y alto, que venía de Madrid. Lo habíamos invitado a él porque era muy conocido. Probablemente la gente de España pueda ubicarlo. Y claro, no voy a mencionar el nombre porque no queremos problemas. Era casi una figura pública, muy reconocido por su forma de tocar el piano. Desde el primer día que llegó lo ubicamos como a los demás, ya que sí había y hay todavía más hoy en día mucho presupuesto para estos eventos, en uno de los varios departamentos que la empresa tenía a su disposición. Esto en, válgame la redundancia, un edificio de puros departamentos, bien equipados. El primer día conviviendo con él, haciendo pruebas de sonido, practicando en el cómo organizaríamos todo en cuanto a espacios, horarios y demás, notamos que era una persona seria, pero amable y respetuosa. Aparte de que ya conocía a un compañero mío de hace tiempo. Coincidieron aquí ya que mi compañero vivió su infancia en Madrid y allá se conocieron. Total que terminamos el primer día, nos despedimos todos y mi compañero de quien les comento, vamos a llamarlo Enrique, me contó que todo muy bien con los participantes el día. Sin embargo, había un tema con su amigo, el hombre que venía de Madrid. Victoria, hay algo con este hombre, el pianista que te dije que ya conocía. Mira, no quiero hablar mal de él. No es algo malo, pero sí curioso. Que me contó que últimamente andaba leyendo cosas obscuras. No me especificó qué, pero me dijo que estaba invitado a su departamento si quería hablar y aprender de eso. Se me hizo raro porque años de no vernos y de pronto que me diga eso es muy raro para mí. Y te lo comento para que estés atenta. Ya sabes que igualmente podemos darles la vuelta a su departamento uno a uno para ver si todo está bien con su hospedaje. La verdad es que escucharlo contándome esto sí se me hizo extraño. Tenía razón, como organizadores podíamos ir a cada uno de los departamentos a ver si no tenían algún inconveniente. Eran nuestros invitados y debíamos hacerlo de todas formas. Pero no era algo que haríamos, había muchas otras cosas que hacer antes que eso. Y bueno, tomé eso que me contó como una simple curiosidad. Y algo de lo que debería estar atenta por si me invitaba a mí también. Al día siguiente, temprano en las oficinas que teníamos al lado, justo, de esos departamentos, llega Enrique, contándome que anoche no había aguantado la culpa de no ir a visitar a su amigo, intentando platicar de otra cosa, de sus vidas y todo eso. ¿Qué fue? Y él, después de conversar un rato de ellos y demás, sacó el tema, el pianista, solo, sin que estuvieran hablando de eso. Le decía que él quería salir de todo ese asunto, que había estado leyendo cosas que no tenía por qué haberlo hecho. Más que nada buscando todavía más reconocimiento, dinero, fama, porque esto lo hizo ya cuando era conocido y muy bueno. Solo quería un poco más, me contaba Enrique, pero que ya no, que tenía miedo. Enrique le pidió que por favor, si querían hablar de eso, no mencionaran ni qué estaba haciendo, a quién buscaba contactar, lo que estaba leyendo, el nombre del libro, ni una oración, nada, porque a él sí le daba mucho miedo hablar de eso. Incluso estaba pensando en marcharse de ahí. Y me acuerdo muy bien que Enrique me contó que él le dijo: no es necesario que diga su nombre.
Creo que sabes muy bien con quién contacté. Sin querer. Yo no quería llegar a tanto. Y es que anoche fue la primera vez que soñé con él. Enrique me platicó que él le contó que en su sueño hablaba con ese, el maligno, para hacer este trato, que le prometía su alma a cambio de fortuna, reconocimiento, pero que el trato era que en ese evento, uno solo, le dedicara una melodía, una compuesta por él, una que se saliera completamente de tono, tipo de melodía que normalmente tocaba, que hiciera mucho contraste, que se notara de verdad que era para él. Pero claro, esto había sido solo un sueño. Sin embargo, él cuenta que soñando aceptó. Por eso tenía tanto miedo. Solo que Enrique le dijo precisamente eso, que era un sueño, no pasaba nada. Había soñado eso por el temor de andar leyendo esas cosas y que se olvidara del asunto. Pero Enrique todo esto me lo estaba contando preocupado. Dice que se veía muy mal, que este hombre no había parado de pensar en qué podía tocar, que en el sueño le comentó que era eso o que se lo llevaría de una buena vez, porque él no había venido en vano. Suena muy extraño, yo sé, pero a fin de cuentas así son los sueños. Sin embargo, esa tarde él no se presentó, el pianista. Lo esperamos por un buen rato, a la hora que habíamos acordado entre los participantes, cada uno a su tiempo, pero no lo veíamos. Tuvimos que ir a buscarlo. Sin embargo, no respondía. Lo llamé yo, luego mi compañero, el encargado de asignar los departamentos, el gerente del lugar, y nadie respondía. Pero él no había salido del edificio, según el guardia de la entrada. Optaron por abrir y entrar solamente el dueño en primer lugar. Pero así como entró, salió, pidiéndonos que llamáramos a una ambulancia, que el señor estaba inconsciente en el suelo. Y llegaron los paramédicos, quien a primera instancia, sin dejarnos pasar a nosotros, a nadie que no fuera el gerente, se lo llevaron, indicándonos que había fallecido, desde la madrugada probablemente. No me pregunten por detalles porque no nos dieron. Solo nos comentaron que el hombre había fallecido por agotamiento. Llevaba muchos días sin dormir, sin comer, y de hecho, esos días no lo habíamos visto comer nada. Y a como lo encontraron en su habitación, parecía que se había desplomado tocando esa noche, porque estaba tirado a los pies de un teclado que tenía para practicar en su departamento. No supimos si eso que le contó a Enrique tenía relación. Sería muy descabellado, pero viendo las circunstancias, no parece ser otra cosa. Y sí, se hizo famoso en España, todavía más después de la noticia. Se trató en los medios como un caso de alguien que se quitó la vida a sí mismo. No dijeron lo que realmente pasó, aunque claro, ¿quién iba a creer eso de que el de allá abajo, el diablo, se lo había llevado? Después de escuchar estos relatos, usted tiene respuesta a lo que le pregunté hace un rato. Para pensar, ¿no cree? Si usted ha escuchado sobre alguna experiencia de este tipo, cuéntenos, sería todo un placer. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí, de eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes.
El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.